Hoy vamos a hablar sobre el éxito y el fracaso. Uno de los temas que surge a relucir cuando hacemos experiencias educativas o cuando hacemos experiencias de enriquecimiento personal es el rol que el éxito y el fracaso juegan en el proceso del desarrollo y del talento. Lo primero que quisiera que hiciéramos es que hiciéramos un recorderis y una reflexión de cómo fue este proceso que has vivido, cómo fue el camino y cómo fue en términos de lo que lograste y de lo que no lograste. Cuáles fueron tus grandes fracasos y cuáles fueron tus grandes éxitos. Venimos en una sociedad donde los referentes sociales que tenemos sobre el tema del éxito y el fracaso en general son bastante pervasivos frente al desarrollo del talento. Si bien uno podría pensar que esta sociedad que te lleva a producir y a buscar el éxito es la perfecta para el desarrollo del talento, resulta que a mediano plazo se puede volver insostenible. Algunos de los elementos que nuestra sociedad nos vende sobre cómo funciona el éxito, sobre sus implicaciones y sobre cómo funciona el fracaso y todas las consecuencias que éste trae, nos llevan en muchos casos a preferir o no arriesgarnos y no desarrollar nuestro potencial o someternos a unos estándares invivibles, insufribles, que a la larga van llevándote al deterioro de la persona. Es un fino balance y sin el éxito y sin el fracaso, pues no podemos recorrer el camino. Lo más importante con relación al éxito y el fracaso es que lo comprendamos como son, como fases y momentos naturales en el desarrollo de la persona, en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo del talento. Bueno, hay un autor que a mí me gusta mucho, Robert Sternberg, y que escribe un libro que se llama La inteligencia exitosa. Y hay un concepto que me encanta de este libro. A primera vista, uno pensaría que el libro se suscribe a la lógica de que el éxito es tener fama y fortuna. Pero la primera definición que él plantea es que el éxito debe ser definido por estándares propios, por esas metas y esas cosas que me satisfacen y me hacen feliz. Ahí está el éxito. Y la clave del proceso de llegar al éxito desde la perspectiva de Sternberg tiene que ver con esa capacidad para capitalizar fortalezas que tenemos y compensar las debilidades. Es decir, una inteligencia exitosa no es aquella que logra muchísimas cosas, sino es aquella que logra una compensación, un nivel de satisfacción en el cual yo puedo sacar fruto y provecho personal de mis fortalezas en la medida que además las utilizo para compensar aquellas debilidades que tenemos, porque todos los seres humanos, por excepcionales que seamos, tenemos debilidades. Un paso que debemos seguir es reconfigurar nuestras creencias sobre el éxito y el fracaso. Lo primero que tenemos que pensar es si el éxito y el fracaso funcionan como en los juegos a términos a cero, y es decir, que para que alguien tenga éxito, alguien más tiene que fracasar. En la medida que esto suceda, vamos a tener muchas dificultades porque los éxitos ajenos se van a mirar con envidia, con resentimiento, y los fracasos propios van a ser vividos como muy dolorosos, como un indicador de que nunca voy a tener éxito, de que nunca voy a lograr las cosas, y no como parte de un proceso normal de desarrollo. En todo proceso de desarrollo a veces logramos las cosas y a veces no las logramos. Lo otro es que cuando miramos el éxito y el fracaso, el referente con el que tenemos que trabajar muchas veces es un referente externo al estudiante. Entonces, el éxito de él va a estar determinado por lo que pase con los demás. Es importante integrar la mirada de el éxito en términos de mis avances frente a mis propias capacidades y frente a mis metas que son oportunas. Eso es importante. No todos pueden ganar, esa es una idea que nos han vendido, pero eso depende de cómo configures el espacio de crecimiento, ¿sí? Eso no quiere decir que en el desarrollo del talento tenemos que generar lo que se llama
comúnmente un comité de aplausos. Todo lo que hagas es perfecto, todo lo que hagas es divino. No, pero sí debemos mirar el desarrollo frente a las propias capacidades y no solo frente a esos referentes externos, que a veces son importantes y a veces son muy útiles. También tenemos que trabajar la relación entre el esfuerzo, el éxito y el fracaso. Muchas veces reconocemos el potencial de nuestros estudiantes porque se les facilita algo en un campo, porque fluyen, porque gravitan hacia ese campo. Sin embargo, nos podemos confundir y pensar que el talento es esa facilidad. Y no. La facilidad nos permite ver que frente a unas condiciones la persona tiene un alto potencial, pero no nos habla de su éxito ni de su fracaso, porque el éxito y el fracaso van a tener que ver con esas capacidades, verlas desplegadas a futuro. Y para verlas desplegadas, pues se requiere esfuerzo. Una de las grandes mentiras que nos ha vendido la sociedad, los medios de comunicación, es la farándula, es que la persona que es excepcional, sin mayor esfuerzo, tiene grandes logros. Puede que tenga grandes logros comparados con sus pares sin mayor esfuerzo, pero para tener logros que son coherentes con su potencial, va a tener que esforzarse. Cuando uno mira a los grandes maestros, maestras, las eminencias, uno solo ve los productos terminados. Uno no sabe cuántas horas estuvieron detrás de la escritura de 100 años de soledad. Pero uno podría pensar que simplemente un día Gabriel García Márquez se sentó y salió. Y salió ese libro en un momentico, pero uno no sabe cuántas veces se la regresó el editor, cuántas veces alguien le dijo, no lo digas así, etcétera, y cuántas haceres y rehaceres. Sí, hay unos casos muy contados de personas que manifiestan su talento sin mayor esfuerzo. La pregunta es, ¿están trabajando a su nivel o simplemente es algo mediático, como puede pasar con algunos de nuestros ídolos en esta época, youtubers, pero en mi época eran de la farándula, eran de las novelas, de la televisión, del cine? Nosotros pensamos muchas veces que esas personas que tienen éxito simplemente lo hacen porque tienen conexiones o porque es fácil o por golpe de suerte. Pero la verdad es que detrás de muchos de esos logros hay horas y horas y horas de trabajo. Básicamente se encuentran en investigaciones, por ejemplo, sobre eminencias en lo académico, que, por ejemplo, las eminencias que tienen mayor citación en sus artículos, también tienen una cantidad muy grande de artículos que no son citados por nadie, ¿sí? Detrás de un logro muchas veces hay un montón de fracasos, como los llamaríamos, o como los llamaría una persona eminente, muchas formas en las que descubrí cómo no se llegaba a lo que yo quería llegar. El fracaso y el éxito están relacionados con el esfuerzo, pero un esfuerzo además orientado y bien dirigido. De eso hablaremos un poquito. Bueno, y tiene que ver con esto, entre la relación entre el fracaso y el aprendizaje. Cuando el fracaso lo considero el punto final, definitivamente es un no alcanzar una meta. Pero cuando lo entiendo como parte del proceso, ¿sí? Un punto en donde yo llego a un muro, tengo que pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y esto cómo funciona? Etcétera. Y en otras palabras, aprendo de esos errores. El fracaso se convierte en una herramienta esencial del aprendizaje. De hecho, muchas veces uno aprende más cuando se equivoca y cuando analiza ese proceso de manera reflexiva. Básicamente nos venden una idea, y es que si uno es excepcional no puede cometer errores. Como les decía, ¿cuántos fracasos ocurrieron antes de alcanzar una meta? Es por eso que yo en mi bitácora y en mi portafolio personal, yo guardo tanto las evidencias de mis
logros, los dibujos que a mí me gustan, como aquellos que no quedaron como yo quería. ¿Y por qué? Porque cuando yo paro y hago la reflexión, empiezo a entender por qué las cosas no funcionan como yo quería, como estaba esperando, y a partir de eso es que puedo corregir o construir nuevas rutas para alcanzar mis metas. Si yo no soy capaz de, como dicen, abrazar el error en términos de comprenderlo de forma orgánica dentro de un proceso, pues entonces no voy a poder crecer ni en mi potencial como persona ni en mi potencial dentro de un campo específico. Y dentro de esos aprendizajes también está el aprendizaje cuando parar, cuando seguir y seguir en la misma actividad o en la misma ruta o persiguiendo la misma meta es infructuoso y no vale la pena dedicarles esfuerzo. En esa medida, también es importante que en este proceso uno aprenda a cuándo debe desistir y dejar, como se dice uno a veces, esas ideas que no he logrado cristalizar en inventario, guardadas para en otro momento puedan que sean más fructíferas, puede que se me ocurra cómo resolverla, como puede que pues nunca salgan de ese inventario. 4 capacidades que son muy útiles de desarrollar y pues yo creo que ya se las están imaginando. La tolerancia a la frustración. Es importante que nuestros chicos y chicas y que nosotros aprendamos a frustrarnos también y a manejar esa frustración. ¿Por qué? Porque el proceso de desarrollo del talento o del proceso de formación como personas pues no es solo un camino de rosas. De hecho, es un camino de rosas con sus espinas y todo. Entonces tenemos que aprender a manejar eso. Si nuestros chicos o chicas nunca tienen desafíos y todo les queda muy fácil o lo que les queda difícil lo evaden, nunca van a aprender a cómo sobrellevar esas dificultades. La segunda, es importante cultivar un perfeccionismo sano, es decir, en lo posible alcanzo mis metas, las hago de la mejor calidad posible, pero sin volverme un perfeccionismo obsesivo, en donde todo se termina transformando en buena medida en procrastinación, porque nunca nada es perfecto, no me puedo permitir nada, sino que todo el mundo diga que lo que yo hago es lo mejor, y si soy la segunda o la tercera, pues, y eso lo cultivamos con nuestros diálogos y con la retroalimentación que le damos a nuestros estudiantes o que nos damos a nosotros mismos. Es importante, como les planteé en otro video, desarrollar esas habilidades metacognitivas. Si mi planeación y mi establecimiento de metas no es el más apropiado, no está ajustado, probablemente el proceso no vaya bien y pueda llegar a un fracaso que no era de esperarse o a un éxito prematuro, es decir, que no me pongo desafíos y quedo contenta por trabajar por debajo de mi potencial. Pero ese tipo de cosas solo se pueden hacer si tenemos desarrolladas la capacidad de seguir y monitorear, de hacer seguimiento y monitoreo a nuestro propio proceso. Nos ayudamos con herramientas como la bitácora, ayudamos con diferentes estrategias como el poder tener un mentor o poder comentarle a mi profesor o poder hablar con un alguien para mostrarle cómo es el proceso. Y lo más importante es la evaluación. La evaluación de este proceso, lo logré, no lo logré, qué dificultades tuve, qué aprendí, qué no aprendí, cómo puedo realizarlo mejor en una próxima oportunidad. Poco a poco estas habilidades metacognitivas se van incorporando, se van apropiando y no es necesario hacerlas de manera tan intencionada, tan deliberativa, sino que van ocurriendo durante el proceso y solo se tienen que activar consciente y claramente cuando me enfrento con grandes barreras. El otro elemento que me parece más esencial es construir colectivos de trabajo y comunidades de práctica. Esto no quiere decir trabajar necesariamente en grupos, sino quiere decir construir grupos, entramados, tejidos que le permitan a la persona hablar con otros de sus procesos de desarrollo.
de su proceso de desarrollo de talento y recibir de otros retroalimentación, y puede ser que en algunas medidas puede que se decida hacer trabajos colectivos. Les pongo un ejemplo. Ahorita en el proceso que he estado haciendo de mejorar mis habilidades como ilustradora, mi potencial, etcétera, estuve tomando unos cursos, un ciclo de ilustración, y con el grupo con el que estuve trabajando hicimos muy buen vínculo y armamos un colectivo que no es formal, no nos llamamos colectivo, simplemente hicimos amistad, pero nos mostramos los trabajos, nos damos ánimo, a veces organizamos cosas en conjunto, pero es todo en función de fortalecer nuestro potencial. ¿Y por qué? Porque a pesar de que todos somos o queremos ser ilustradores, nuestra lógica es que ojalá cada uno llegue lo más lejos posible. No es un problema de competir, de ver quién es el mejor, sino es un problema de que necesitamos ese apoyo y esos desafíos. Y como uno ya es adulto, pues la sociedad no le da esos apoyos y desafíos. Entonces uno los tiene que construir. Algo muy potente que podemos hacer para nuestros estudiantes es ayudarle a construir esos colectivos, ¿sí? Ayudarle a desarrollar las herramientas para construirlos y empezar a trabajar con esas comunidades de práctica. Que puede que yo haga mi trabajo yo solo, cuando yo pinto yo sola, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el proceso debe ser solitario. Puede ser en una comunidad, en un colectivo. Para cerrar, 2 preguntas esenciales. ¿Qué hay que hacernos y qué hay que hacerle a nuestros estudiantes? ¿Qué lograste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué prendiste también? ¿Qué es eso que se inició, se detonó a partir del proceso? Fíjense que el logro no es solo alcanzar mi meta, sino es cómo aprendemos, pero también cómo prendemos nuevos caminos, nuevas luces hacia dónde seguir. Bueno, pues entonces que sus fracasos sean muy productivos y que disfruten mucho sus logros.